Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, por cuarta vez retomamos las clases de acompañamiento para la enseñanza de las ciencias sociales. En esta cuarta y última clase hemos puesto como título ¿Enseñar a pensar o enseñar a obedecer? Les pido en todo caso a las compañeras que se van sumando que me cuenten si se escucha bien. Eh, Obviamente estamos atentos a los comentarios que puedan ir haciendo, a los aportes, pero la idea de, de esta clase es poner en discusión esta cuestión que se nos plantea muchas veces a quienes enseñamos desde una perspectiva crítica, cuando se nos dice que estamos adoctrinando. ¿A qué se refieren cuando dicen que estamos adoctrinando? ¿Que estamos haciendo que los estudiantes y las estudiantes piensen como nosotros? Bueno, absolutamente no. Simplemente no les gusta que quienes enseñamos desde esta perspectiva intentemos desnaturalizar la realidad. Es decir, quienes dicen que los docentes que enseñamos desde una perspectiva crítica estamos adoctrinando, tienen una concepción del conocimiento que tiene que ver con la idea de que el conocimiento es algo fijo, algo inmóvil, no es algo que se va construyendo, que no tiene historia. Bueno, acá me dice una compañera que se escucha muy bien, me alegro mucho porque hemos tenido problemas con el tema del sonido en otras clases. De modo que la idea hoy es discutir este par de cuestiones, es decir, ¿quién enseña a obedecer y quién enseña a pensar? Porque en realidad este mundo en el que vivimos, esta realidad de pantallas, esta realidad de individualismo, esta realidad de grandes redes sociales que impiden muchas veces reflexionar y pensar, nos lleva a naturalizar el orden social en el que estamos. Entonces, lo primero que queremos plantear es de qué se trata enseñar a pensar o enseñar a obedecer. ¿Por qué? Porque obviamente no existe la objetividad, no existe un conocimiento objetivo. Y esto tiene que ver con las distintas miradas que se tienen respecto a la realidad. Yo muchas veces a mis estudiantes del profesorado les planteaba la cuestión de mirar desde la ventana del aula qué es lo que estaban viendo. Le preguntaba a una estudiante que estaba en un rincón del aula y veía una cosa desde la ventana, y le preguntaba a otra estudiante que estaba en el otro rincón del aula y veía otra cosa muy distinta. Es decir, desde puntos de vista distintos se ven realidades distintas. Es decir, no existe la realidad, existe la interpretación de la realidad. Es decir, hay un vínculo entre el sujeto y el objeto. Y ese vínculo entre el sujeto y el objeto es lo que hay que discutir. Porque desde la perspectiva desde la cual miremos la realidad, es desde donde vamos a posicionarnos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos posicionados en un lugar teórico del orden, de la aceptación del orden vigente. Entonces yo quería empezar por esta cuestión teórica, porque existen dos grandes corrientes respecto de la sociedad y de la mirada respecto de la sociedad, que podríamos sintetizarlas como las teorías del orden y las teorías del conflicto. Es decir, hay una mirada de la realidad que nos empuja a naturalizarla, a entenderla como algo dado, como algo que no fue construido, como algo natural, como si fuera un hecho de la naturaleza, como si siempre hubieran existido los países, como si la cultura siempre hubiera sido esta cultura en la que vivimos hoy, como si los estados, tal como los conocemos hoy, hubieran existido desde siempre. Y esa mirada del orden es la que tienen aquellos que nos están diciendo que estamos adoctrinando. ¿De qué se trata esta mirada del orden? Tiene que ver con una mirada del siglo XIX, tiene que ver con la mirada positivista,
no solo de las ciencias sociales, sino de todas las demás ciencias. Es decir, esa mirada nos plantea que en el campo de las ciencias sociales, el sujeto social es el individuo. En muchos textos escolares vamos a encontrar con que el sujeto es el hombre abstracto, no un hombre que es parte de un grupo social, es un individuo que, si profundizamos un poco más, es único e irrepetible, es un individuo que lucha por satisfacer sus necesidades básicas, ¿no es cierto? En una sociedad donde se supone que hay un consenso de valores, es decir, aparentemente todos tienen las mismas ideas, todos tienen los mismos intereses, la cultura es compartida y hay un orden que no hay que romper. Por eso la teoría del orden justamente es una teoría que se basa en la conformidad con el orden social vigente y entiende el conflicto como una disfunción o una enfermedad social. Es decir, una huelga, un corte de ruta, cualquier ruptura de la maquinaria social es una enfermedad, porque entiende a la sociedad como un organismo y a cada uno de nosotros cumpliendo funciones adentro de ese organismo. Por eso existe el concepto de rol. Esto en la docencia se utiliza mucho, el rol docente. ¿Cuál es el lugar que nos toca? Pareciera para esta teoría que el papel que nos toca a las y los docentes es el de transmitir información, el de entrenar estudiantes obedientes que acepten el orden vigente. Por eso nos dicen, cuando intentamos desnaturalizar la realidad, que estamos adoctrinando, porque lo que están buscando es que nosotros cumplamos al pie de la letra ese rol para el cual, de verdad, hace más de 100 años fue creado el sistema educativo. Y esto es así. Como en tantos otros campos, se nos propone volver al siglo XIX. Desde el otro lugar, desde las teorías del conflicto, es lo opuesto. Es decir, este presente es producto de una historia. Lo que buscamos todo el tiempo es mostrar que este presente no es natural, que fue una construcción, que esto que estamos viviendo tiene causas y que la sociedad no está formada por individuos separados unos de otros, sino que está formada por individuos que forman parte de grupos, sectores o clases sociales, con intereses muchas veces contrapuestos, intereses, expectativas, ideas contrapuestas. Y que el orden, ese orden en el que vivimos, está impuesto por la dominación de un sector sobre otro. ¿Cómo se impone esa dominación? Se impone a través de la coerción, de la fuerza física muchas veces, y también a través del consenso. Muchas veces las redes sociales en este momento actúan como un fuerte productor de consenso. La teoría del conflicto entiende justamente que el conflicto es el motor del cambio social y es producto de la explotación y la alienación a que nos lleva el sistema en el que vivimos. Es decir, desde el punto de vista de la teoría del orden, esto que estamos viviendo es natural, existió siempre, no hay por qué cuestionarlo. Lo que hacemos nosotros cuando intentamos desnaturalizar esta realidad es justamente cuestionarla. ¿Y a qué nos referimos con esto? Vamos a la cuestión áulica, vamos a la cuestión de cómo pensamos las ciencias sociales. Porque en las ciencias sociales hay tres grandes conceptos estructurantes, que son el tiempo, el espacio y los sujetos sociales. El tiempo, mirado desde la teoría del orden, es simplemente una sucesión de hechos, es decir, es igual a cronología, es ponerle fecha a una serie de acontecimientos, porque desde la teoría del orden lo que se nos pide es que relatemos una serie de hechos. Simplemente, desde la perspectiva del conflicto, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de enseñar que este presente es producto de un pasado y es apenas un momento de una película que sigue, porque si el pasado fue diferente que este presente, el futuro con seguridad va a ser diferente que este presente. Y nosotros, que vivimos en él, somos los protagonistas de la posibilidad de que este presente cambie. Es decir,
Cuando enseñamos el pasado, en realidad no estamos enseñando el pasado. Estamos enseñando que el pasado fue diferente y en ese pasado se encuentran las causas de este presente. Y de lo que hagamos en este presente depende el futuro en el que vivamos. Es decir, son dos miradas completamente distintas. Lo doy con un ejemplo. Muchas veces cuando enseñamos los pueblos originarios, los enseñamos en forma atemporal. Decimos, por ejemplo, el pueblo mapuche. Pero el pueblo mapuche no es el mismo hoy que el que era en el momento de la campaña al desierto, en el momento del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina. Cambió muchísimo a lo largo de este más de un siglo que ocurrió. Y tampoco es el mismo pueblo en 1880 que era en el 1500, cuando llegaron los españoles, porque todas las culturas evolucionaron y fueron cambiando. Entonces, cuando decimos el pueblo mapuche o los mapuche en general y no lo historizamos, lo estamos congelando en el tiempo. Es decir, no estamos trabajando la idea de proceso. Y las culturas se transforman, del mismo modo que las sociedades se transforman. Entonces, desde la perspectiva del concepto estructurante tiempo, es central la cuestión de la historización. El otro gran concepto estructurante, que es el espacio, desde la teoría del orden se nos presenta como un lugar, es decir, como una serie de ríos, de montañas, de vegetación, de climas, de relieves. Esa lista que se nos enseñaba en la escuela hace muchos años atrás, y yo espero que ya no se utilice más, pero recuerdo muy bien en mi escuela secundaria que se nos enseñaba el clima, el relieve, la flora, la fauna, la hidrografía, la orografía, y muy al final se incluían las actividades económicas, como si los seres humanos en el espacio fuéramos una especie de muñequitos plantados sobre el espacio natural y no hubiera interacción entre la sociedad y la naturaleza. Desde una perspectiva crítica, el espacio es justamente esa interacción, sociedad-naturaleza, es decir, son los sujetos sociales los que transformamos el espacio. ¿A partir de qué? De nuestros intereses, de nuestras necesidades. Y así se va transformando. El tercer gran concepto, que ya lo mencioné, es el de sujetos sociales. Desde la teoría del orden muchas veces se omite al sujeto social. En los textos escolares muchas veces se habla de se construyó la represa del Chocón y se pone el se para evitar poner quién construyó la represa del Chocón, es decir, quién fue el protagonista. Y se habla de los productores en general, por ejemplo, hablando de los productores frutícolas, para evitar diferenciar los grandes productores de los pequeños productores. Es decir, se omite el sujeto o en todo caso se lo homogeneiza. Estos tres grandes conceptos son centrales para pensar cualquier recorte en la enseñanza de las ciencias sociales. Ahora bien, cuando planteamos la dicotomía de enseñar a pensar o enseñar a obedecer, es central pensar cómo planteamos nuestra planificación, porque el enfoque que le demos a los temas que vamos a enseñar nos va a marcar cuál es la perspectiva, es decir, el enfoque que le pongamos al tema que vamos a enseñar nos va a marcar todo el recorrido didáctico que vamos a llevar adelante. Doy un ejemplo. Si planteamos los temas en términos de yo te cuento esta realidad, porque esta realidad es así. Por ejemplo, y digo, voy a enseñar la Patagonia. Y el título de mi unidad es La Patagonia. Entre paréntesis digo, yo te cuento la Patagonia. ¿Por dónde vas a empezar esa planificación que tiene como título la Patagonia? Vas a decir, la Patagonia tiene tales provincias, tiene tales límites, tiene tal superficie, tiene tal población. Es decir, vas a plantear una serie de datos. Les vas a contar cuál es la realidad.
¿Qué les vas a proponer hacer a tus estudiantes si lo que vas a hacer es contarles esa realidad? A la hora de tomarles una evaluación, lo único que podés hacer es pedirles que la repitan. Es decir, que vuelvan a contarte esa información que vos les transmitiste. En cambio, si vos preguntás por qué la Patagonia tiene apenas 1,5 habitante por kilómetro cuadrado o 2 habitantes por kilómetro cuadrado, estás planteando un problema, estás planteando un conflicto a resolver. Es un enfoque totalmente distinto. ¿Por qué? Porque al plantear un problema, estás obligando a mirar para atrás, a pensar, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué hay solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado en la Patagonia? Podríamos agregar, y en Buenos Aires la densidad de la población es mucho mayor, ¿no es cierto? Esto nos lleva a pensar el poblamiento de la Patagonia después del genocidio de los pueblos originarios. Es decir, ¿por qué hay tan pocos habitantes? Y eso nos lleva a la ocupación del territorio después de la campaña militar. Por ejemplo, nos va a llevar a la instalación de las estancias en gran parte del territorio patagónico, al sentido que tuvo la Patagonia para los sectores dominantes en el país, es decir, la producción de lana, la producción de energía, es decir, la producción de materias primas para ser exportada o para ser consumida por los grandes centros urbanos del país. Y eso nos va a llevar necesariamente a una serie de conceptos. Al concepto de materias primas, al concepto de densidad poblacional. Y así, nuestro relato no va a ser el de una serie de datos. Vamos a estar enseñando una serie de conceptos que nos permiten comprender un proceso social. Porque esos conceptos son los nombres de los procesos sociales. Vamos a tomar el concepto de migraciones, porque gran parte de la población patagónica es migrante. Y podemos trabajar una serie de conceptos que nos permitan entender por qué la Patagonia tiene 1,5 habitante por kilómetro cuadrado, y vamos a enseñar una serie de conceptos que además van a ser transferibles a otras situaciones. Puedo dar muchos ejemplos de esto. Podemos contar, por ejemplo, qué pasa con la crisis de la fruticultura, ¿no es cierto? Y preguntarnos, ¿por qué las chacras están desapareciendo en el Alto Valle? ¿Por qué cada vez se lotean más chacras en el Alto Valle? O podemos simplemente contar la cadena de la producción frutícola. Si contamos la cadena de la producción frutícola, va a ser un relato. Hay un señor que tiene una chacra, hay unos peones que hacen las tareas de la chacra, hay unos señores que transportan esa fruta que se cosecha, hay un señor que la guarda en una cámara de frío, hay otro señor que la transporta, hay otro señor que la exporta, y no hay diferenciación entre unos y los otros. Es simplemente una cadena productiva, es un relato. ¿Qué les estamos enseñando? Algo que es falso, en realidad. O en todo caso, es completamente superficial, porque no es lo mismo un peón rural que un chacarero. No es lo mismo un chacarero que una gran empresa exportadora. Es decir, una es la perspectiva del orden. Estamos enseñando a obedecer. Y cuando digo obedecer, me refiero a que estamos enseñando a repetir. ¿No es cierto? Estamos dando una información para que nos la repitan. En cambio, si nos preguntamos, ¿por qué los pequeños productores frutícolas están desapareciendo? O, otra forma de plantearlo, ¿por qué cada vez hay menos chacras en el Alto Valle? Cada uno de estos planteos nos va a llevar a un problema. Investigar ese problema es la tarea que tenemos con nuestras y nuestros estudiantes. Es decir, ir llegando a los conceptos que nos permitan explicar. ¿Qué conceptos nos permiten explicar, por ejemplo, el problema de la desaparición de las chacras en el Alto Valle? En primer lugar, la crisis de la pequeña producción frutícola. Ahí ya tenemos un gran concepto, el concepto de crisis. El concepto de crisis es un concepto fuertemente transferible a otras situaciones. El concepto de pequeño productor
El pequeño productor es aquel que tiene entre 15 y 5 hectáreas. Es decir, es un productor que no está integrado, es decir, que no tiene cadena de frío, que no tiene camiones para llevar esa producción al galpón de empaque. Y si tiene, en todo caso, es una cooperativa y no está integrado. Es decir, no posee los distintos eslabones de la cadena productiva. Ese pequeño productor está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque se está produciendo un proceso de concentración económica. Y acá tenemos otro concepto. Las grandes empresas frutícolas se están comiendo, están haciendo desaparecer a los pequeños productores, que muchas veces terminan alquilando sus chacras o directamente loteándolas. El otro proceso que tiene que ver con la desaparición de las chacras es la especulación inmobiliaria. Esas chacras que están en crisis, muchas veces les conviene directamente entregar su chacra, como está pasando en Allen, para la producción energética de gas o petróleo. Y en todo caso, cobran la servidumbre, ¿sí?, el uso de la chacra para la actividad petrolera o gasífera, y les resulta más negocio hacer eso que producir fruta. Y esto es un derivado de la crisis de la pequeña producción frutícola, ¿no es cierto? Esa chacra está desapareciendo. Eso se puede ver en Allen cuando uno camina, recorre la ruta 22, se puede ver perfectamente en la zona de Allen. El tercer proceso que explica por qué están desapareciendo las chacras es el proceso migratorio y la demanda inmobiliaria. Muchas de esas chacras se están convirtiendo, tanto en la ciudad de General Roca como en la ciudad de Neuquén o en la ciudad de Plotier, en barrios de lujo, en barrios arbolados, en barrios cerrados muchas veces, y eso tiene que ver con la demanda inmobiliaria de determinados sectores sociales que se van a vivir a esas chacras que se están loteando. Es decir, estamos planteando un problema de la realidad y estamos empleando para enseñar ese problema una serie de conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Crisis, pequeño productor frutícola, migraciones, especulación inmobiliaria. Pensemos en estos conceptos de lo que estamos hablando. Especulación inmobiliaria es un concepto perfectamente transferible a muchas otras situaciones. ¿Qué fue sino el reparto de las tierras después de la campaña al desierto? Sino un proceso de fuerte especulación inmobiliaria por parte de los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que son aquellos que bancaron la campaña militar a la Patagonia. Es decir, la especulación inmobiliaria está en la historia del país y también de la Patagonia. El proceso migratorio es un concepto que nos permite explicar una serie de fenómenos. Si enseñamos conceptos, estamos enseñando a nuestros estudiantes a leer la realidad social, es decir, a pensar por qué ocurre lo que ocurre, a buscar causas en la realidad. Bueno, desde la otra perspectiva, lo único que estamos haciendo es contar. Lo que ocurre es esto, yo te lo cuento. La realidad es la que yo te estoy contando. No importa por qué es lo que hay, como dirían los chicos hoy. Es lo que hay, y agregaría yo, te la tenés que aguantar porque es así. No es posible transformar esta realidad. Bueno, esto es falso, porque esta realidad no era así hace 30 años o 40 años, y seguramente dentro de 30 o 40 años tampoco va a ser así. Pero ¿cómo va a ser ese futuro? Depende de lo que hoy hagamos como sujetos sociales. Es decir, somos, y nuestras y nuestros estudiantes son constructores de ese futuro. Esto es lo que quiero decir cuando digo que tenemos dos posibilidades cuando enseñamos ciencias sociales: enseñar a pensar o enseñar a obedecer. Bueno, voy a empezar a leer algunos comentarios. Acá Ailén nos hace un comentario, dice: existe un film de 2014, se llama El dador de recuerdos.
de Philip Noyce plantea una sociedad en donde, entre otras tantas cosas, se eliminaron los conflictos. Resulta pertinente para trabajar todas estas categorías: tiempo, espacio y sujetos sociales, como así también para abordar la cuestión de la historia y la conciencia de la historia. Bueno, Ailén, muchísimas gracias. Yo no la vi, el film, pero es muy interesante el dato que nos estás dando. El dador de recuerdos, de Philip Noyce. Bueno, lo tienen en los comentarios, así que lo pueden tomar de aquí, a quienes les interese. Yo usaba, por ejemplo, la película Hormiguitas, para explicar esa sociedad donde había un orden, donde todo estaba fijo, donde cada uno tenía un rol, y donde nada se podía transformar, y donde había un loco, entre comillas, que se le ocurría estar disconforme con ese orden social. Bueno, de esto se trata justamente. Como dice la compañera Silvia Schroeder, enseñar a transformar. Se trata en todo caso de enseñar que no somos sujetos pasivos de esta realidad, que no somos objetos de esta realidad, que somos sujetos en esta realidad. El tema que tenemos con la enseñanza de las ciencias sociales es que en realidad somos al mismo tiempo sujetos y objetos de la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sociedad y nosotros formamos parte de esta sociedad. Entonces, es necesario establecer una distancia para poder convertir a la realidad social en un objeto de conocimiento. Esta es la dificultad que se nos plantea en la enseñanza de las ciencias sociales, a diferencia de otras ramas del conocimiento. Pero esto al mismo tiempo se va a manifestar en las actividades. Porque si estamos planteando un problema, vamos a llevar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a hipotetizar, a plantear posibilidades, que pueden ser muchas. Los chicos y las chicas, desde sus ideas previas, y no estoy diciendo conocimientos, estoy diciendo ideas previas, van a opinar, van a hipotetizar, van a ensayar respuestas a la pregunta que estamos planteando. ¿Por qué las chacras están desapareciendo? ¿Por qué los mapuches reclaman territorios? ¿Por qué la Patagonia tiene 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Por qué en Buenos Aires se concentra casi la mitad de la población de todo el país? Y así podría seguir con preguntas que podrían encabezar cualquier recorte de enseñanza de las ciencias sociales. Pero al plantear las actividades, lo primero que vamos a plantear es un momento de debate. Las chicas y los chicos van a dar su opinión, van a discutir lo que ellos piensan respecto de esto, a partir de sus ideas. Y después vamos a tener, en todo caso, que realizar el recorrido de chequear esas hipótesis que las estudiantes y los estudiantes plantearon con la información que les vamos a ir brindando. ¿Para qué? Para ir acercando a esas hipótesis con el conocimiento social que está construido al respecto, es decir, con los conceptos que les queremos enseñar. Si no se trata simplemente de una charla y no enseñamos nada. Y de lo que se trata en realidad es de enseñar conceptos que permitan a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes leer la realidad social. Leer entre comillas, comprender, tener explicaciones a los procesos sociales, enseñarle conceptos que ellos puedan utilizar en su vida diaria. Es decir, de algún modo, desescolarizar la enseñanza. No se trata simplemente de conversar con ellos sobre este problema que estamos planteando. Nosotros tenemos que hacer previamente todo el recorrido didáctico para responder a ese problema que estamos planteando y ofrecerles información que permita ir llegando a esos conceptos que nos permiten explicar este problema que les hemos planteado. Es decir, si vamos ofreciéndoles información, los chicos van a ir acercando esa información a las hipótesis, o no, o va a entrar en conflicto con las hipótesis que ellos fueron planteando, y volveremos a discutir, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los pequeños chacareros están desapareciendo? ¿Alguien puede decir? Porque no tienen más ganas de cultivar. Y no van a estar completamente equivocados, porque las nuevas generaciones de chacareros muchas veces
hacen estudios universitarios, los hijos de los viejos chacareros, y no tienen interés en continuar la tarea frutícola. Y entonces, cuando el viejo chacarero fallece, los hijos directamente venden la chacra. Y esto se combina con otro aspecto. Al mismo tiempo que ya no es rentable tener una pequeña chacra, no tiene prestigio social ser chacarero. Y entonces la actividad va desapareciendo. Se van combinando aspectos objetivos y aspectos subjetivos respecto del ser chacarero. Es decir, ¿por qué las chacras están desapareciendo? También porque los jóvenes chacareros o hijos de los chacareros no quieren continuar con la actividad. Es decir, hay un imaginario social detrás de esto, ¿no es cierto? Bueno, las y los escucho respecto de este tema, porque de lo que se trata en realidad es de ayudar a pensar. En ese ofrecer información que estamos dando, la información puede venir en muchos formatos. Estamos muy acostumbrados a ofrecer textos y nada más en ciencias sociales, pero existen muchas otras formas de ofrecer información. Los videos, por ejemplo, en este momento en que está tan en auge la cuestión de las redes sociales, son una fuente de información importantísima. YouTube, por ejemplo, si buscamos cualquier tema en YouTube nos va a aparecer, para que abramos la discusión sobre ese tema. Por ejemplo, las estadísticas. ¿Estadísticas de qué? Estadísticas de desaparición de chacras, ¿sí? Estadísticas de población, estadísticas de migraciones. Enseñar a leer estadísticas es muy importante para las y los estudiantes. Tiene que ver con los procedimientos que tenemos que enseñar para que los chicos y las chicas incorporen la información. Salir al campo también sirve. Muchas veces la realidad de la que estamos hablando no está tan lejos y podemos salir a entrevistar. Y tenemos que enseñar a entrevistar, porque los procedimientos también se enseñan, ¿sí? La salida no tiene que ser, en todo caso, una salida simplemente a pasear. Es una salida para recoger información, información que después vamos a procesar en el aula. También podemos invitar al aula informantes calificados sobre el tema que estamos planteando. Podemos traer perfectamente algún migrante, si trabajamos el tema migraciones. Podemos traer algún chacarero o chacarera para que nos cuente la situación de los pequeños productores frutícolas. Depende de qué tema estemos hablando, podemos traer informantes calificados que nos ayuden a adquirir la información que necesitamos para pensar el problema que estamos planteando. Es decir, hay muchas formas de llegar a la información, no solamente con textos, ¿sí? Dije videos, dije estadísticas, dije entrevistas, dije informantes calificados. Hay que agregar mapas, es muy importante el trabajo con los mapas, también con planos. ¿Por qué? Porque son todas herramientas que nos permiten acceder a la información. Entonces, al ofrecerles esas herramientas y enseñarles a usarlas, les estamos enseñando a ser sujetos de esta realidad. ¿Para qué? Para que la puedan comprender. También se enseña a leer textos de ciencias sociales. Es decir, la lectura en ciencias sociales no es lo mismo que la lectura en matemáticas o en ciencias naturales. Hay materiales muy interesantes de Beatriz Eisenberg que ha trabajado específicamente la lectura en el área de ciencias sociales y cómo trabajar la lectura de textos en ciencias sociales y la estructura de un texto de ciencias sociales, que no es igual que la estructura de un texto de ciencias naturales o de un texto de un problema matemático. Bueno, es decir, tal cual, dice Analía, desde primer grado hay que usar mapas. Por supuesto, a los chicos y las chicas les encantan los mapas. Yo recuerdo haber tenido un cuarto grado y dejé los mapas colgados en la pared todo el año. A los chicos y las chicas les encantaba el mapa. No lo entendían. Tuvimos que trabajar muchísimo para que fueran comprendiendo el mapa físico, el mapa político. Podemos trabajar distintos tipos de mapas
temáticos. Con niños más pequeños podemos trabajar con planos, primero con dibujos, después con planos, pero es muy importante dotar a las estudiantes y a los estudiantes de esos instrumentos, de esas herramientas, de esos procedimientos. ¿Para qué? Para que puedan acceder a la información y a partir de esa información poder llegar a un nivel un poco más abstracto, que es el nivel de la conceptualización. Nosotros buscamos que las chicas y los chicos puedan tener una mirada general sobre la sociedad. Porque cuando hablamos de los productores rurales, en general, no estamos diferenciando los pequeños productores de los grandes productores. Entonces necesitamos que las chicas y los chicos puedan establecer esa diferenciación. Tiene que ver también con qué tipo de producción estemos mencionando. No es lo mismo un pequeño productor en la región pampeana que en la región patagónica. No es lo mismo un pequeño productor de fruta en el valle que un pequeño productor de uva en Mendoza. No es lo mismo un pequeño productor de azúcar en Tucumán o en Salta que un gran productor, que una gran empresa. Es decir, los chicos y las chicas tienen que poder diferenciar. Alejandro plantea una pregunta, Alejandro Bernal, lo estoy leyendo. Profesor, dice, ¿cómo considerás que esas lecturas sean más claras e interactivas para que las ciencias sociales sean más claras y no generen, digamos, ese desánimo en los aprendices? Yo creo que en realidad, para que sean más claras y más interactivas, tenemos que enseñarles a leer esos textos de ciencias sociales. Primero tenemos que seleccionar muy bien cuáles son esos textos. Es decir, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, ¿están en condiciones de acceder a ese texto? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar leer en conjunto ese texto? Porque no se trata de darles el texto y mandarlos a leer ese texto en su casa. Se trata de leerlo y desmenuzarlo en el aula. Para eso necesitamos tiempo, Alejandro. Por eso es que yo propongo, a lo largo de un año, no trabajar mucho más de 2 o 3 unidades didácticas. ¿Por qué? Porque estos procedimientos, como el de la lectura, hay que enseñarlos. Hay que enseñar esos términos que no se entienden en ese texto de ciencias sociales. ¿Sí? Es más claro si nosotros nos dedicamos a enseñar a leer textos de ciencias sociales. Muchas veces podemos equivocarnos con la elección del texto y elegir un texto que es demasiado complejo para nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Tenemos que graduar el nivel de dificultad en el cual estamos planteando el texto. Y después tenemos que dedicarle el tiempo necesario a la lectura en conjunto, en grupos pequeños, a la discusión, a la búsqueda en el diccionario de los términos que no se entienden, a marcar en ese texto las ideas más importantes, a pensar cuáles son los conceptos dentro de ese texto, a pensar dónde están las conclusiones en ese texto si es que las hay. De lo que se trata en todo caso es de que sea un texto que nos aporte algo que nos lleve a conceptualizar algún aspecto de la realidad social. Si ustedes miran algunos de mis textos escolares, van a ver que en cada una de las páginas trabajo 1 o 2 conceptos centrales que están puestos en negrita. Es decir, la información está puesta al servicio de la conceptualización. No se trata de que no haya que ofrecer información. Hay que ofrecer información, por supuesto. El tema es que la información esté al servicio de la conceptualización. Los datos están al servicio de ir teniendo una idea más general de la realidad. Sino cada caso es un caso particular. Los conceptos nos permiten tener ideas generales respecto del mundo. Por eso, la información nos deja en el caso individual, en el caso de un chacarero. No solamente un chacarero. Tenemos que trabajar la situación de todos los pequeños productores. Y también tenemos que trabajar la situación de todas las grandes empresas, que son 5, 6, 10, 15 grandes empresas que concentran la producción frutícola en el Alto Valle, para seguir con el ejemplo de la fruticultura. ¿No es cierto? Bueno, creo, Alejandro, que te estoy contestando cuando planteas eso.
¿sí? Me parece que es importante tener en cuenta el texto que vamos a elegir, dedicarle tiempo a su lectura en clase y asegurarnos de que el concepto no sea simplemente un texto, que relate una realidad, sino que nos lleve a algún nivel de conceptualización. Es decir, se trata no de relatar la realidad, de contar cuál es la realidad, sino de comprenderla. Vuelvo al principio, ¿no es cierto? Bueno, algunos compañeros y compañeras nos están saludando. Elena Martínez, saludos de Mainqué, un gusto verlo, profesor. Roxana Delgado, desde Mosconi, Salta, muchas gracias por estar presentes. Bueno, Silvia Sueda desde Bariloche, María Laura, de Fisque Menuco, de Roca, Ailén, que está presente siempre, Alejandro, desde General Roca también, desde Fisque Menuco, Guille Sura desde Cutralcó. Bueno, bien. Quisiera que hagan ustedes preguntas, que intervengan respecto de esto. ¿Por qué? Porque en este enseñar a pensar o enseñar a obedecer, bueno, acá hay algunos compañeros y compañeras que están planteando algunas preguntas. Elena Martínez plantea, ¿qué opina sobre el nuevo libro que se entregó en quinto grado? En quinto grado se refiere a la provincia de Río Negro. Bueno, hace unos días estuve en la feria del libro que organizó Unter en General Roca, en Fisque Menuco. Sí, leí ese manual que se llama Encontrarnos. Y la verdad que mi opinión es que es un manual que está escrito completamente desde la teoría del orden. Es decir, es un manual que nos enseña a obedecer. Es un manual que nos cuenta que la realidad es esta y que no se puede transformar. Es un manual que no tiene, por ejemplo, un capítulo dedicado a los pueblos originarios. Voy a buscar, porque lo tengo acá cerquita, a mano, algunos textos que plantea, por ejemplo, el manual. Acá César López saluda desde Trelew, Chubut. Voy a dar un ejemplo que nos plantea el manual. Acá está. Cuando habla, por ejemplo, de las actividades productivas, el manual. Y dice así: llamamos cadena o circuito productivo al conjunto de fases de un proceso de producción de bienes y servicios. Está conformado por una serie de etapas. Fíjense cómo está redactado el texto. Habla de una serie de etapas, no de sujetos sociales. Hay una serie de etapas que se relacionan entre sí y que conforman a una unidad desde el inicio del proceso, con la obtención de la materia prima hasta la distribución de los productos y servicios en el mercado para su consumo final. Bueno, esta es la definición que hace el manual de quinto grado de la provincia de Río Negro sobre lo que es un circuito productivo. Es decir, un circuito productivo no tiene personas, está conformado por una serie de etapas que se relacionan entre sí. Es decir, no hay sujetos sociales, hay etapas. Las etapas se relacionan entre sí. Por supuesto, no hay historia. No hay una etapa histórica en la cual el pequeño productor vivía muy bien con la fruticultura y ahora está en crisis. Es decir, por supuesto, no hay un proceso de crisis de la fruticultura. No hay un sector que gana y un sector que pierde. No hay conflictos al interior del circuito productivo. Todas y todos sabemos que en todos los circuitos productivos hay quien gana y hay quien pierde. En esta descripción que hace el manual de quinto grado de la provincia de Río Negro, hay simplemente un conjunto de etapas homogéneas. Es decir, el chacarero que tiene 10 hectáreas y que tiene que alquilar su chacra porque no le da ganancia, gana lo mismo que la empresa verticalmente integrada, ¿sí?, que exporta la manzana a Europa. Es decir, una fantasía. Porque el pequeño productor en realidad recibe una muy pequeña parte del valor de esa manzana. Es decir, no existe la desigualdad social, existen una serie de etapas. Creo que este es un ejemplo perfecto. No hay conflictos tampoco, por supuesto. Exactamente. Bueno, ese es un párrafo del manual de quinto grado de la provincia de Río Negro. Es decir, nos está mostrando una sociedad en orden,
una sociedad sin conflicto y una sociedad sin sujetos sociales. Porque si vas a la página siguiente, vas a ver un gráfico donde habla de los productores en general. No hay pequeños y grandes productores, no hay diferenciaciones, ¿no es cierto? Bueno, creo haberte respondido, Elena. Nos está planteando. Analía pregunta, ¿cómo es posible que libros así sigan y lleguen a las instituciones escolares? Bueno, es posible porque el gobierno de la provincia de Río Negro lo acaba de editar. Y si ustedes lo miran un poquito mejor, el libro, cuando lo lean completo, aquellos y aquellas que están en la provincia de Río Negro, van a ver que cuando uno lo termina de leer, la conclusión del libro es la cuestión de la identidad rionegrina. No sé si todos y todas saben, porque muchas personas que están acá no son de la provincia de Río Negro, que la provincia de Río Negro está gobernado por un partido provincial, que se llama Juntos Somos Río Negro. Y el manual tiene un prólogo firmado por el gobernador de la provincia de Río Negro. Y justamente la idea central del manual es la construcción de la identidad rionegrina, es decir, crear una esencia rionegrina, una gran identidad provincial, porque juntos somos Río Negro, justamente. La conclusión del manual es que todos juntos somos Río Negro. Falta que el manual diga, voten al partido gobernante en la provincia de Río Negro. Pocas veces se ha visto un texto escolar que conduzca tan claramente los objetivos políticos del partido que gobierna la provincia de Río Negro. Es realmente un escándalo, Analía, exactamente. Pero es posible, es lo que está pasando en la provincia de Río Negro. A ver, acá hay otros compañeros que están interviniendo. Analía Rocha. Ah, Analía es la que preguntaba esto. ¿Estás en Tierra del Fuego? Bueno, en Río Negro se está haciendo esto. Había una compañera que estaba preguntando otra cosa. Lo estoy buscando. Agustina Cecilia Wilson me pregunta ¿cómo puedo problematizar sobre la revolución neolítica para un primer año en ciencias sociales? Bueno, es muy interesante esta cuestión, porque tiene que ver, bueno, primero te voy a contar que la discusión sobre la revolución neolítica está abierta, es decir, hay una cuestión que no está resuelta. Yo les recomiendo un libro que se llama El amanecer de todo, lo voy a subir dentro de poco a la página web de Pido la Palabra Editorial, que cuestiona la idea de una revolución neolítica. Pero quedémonos, digamos, en la secuencia que habitualmente entendemos como revolución neolítica. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es el concepto esencialmente de excedente. Es decir, ¿cuándo se produce la revolución neolítica? Cuando empieza a producirse un excedente social. Es decir, cuando empieza a haber al mismo tiempo diferenciación entre los tipos de trabajo. Cuando empieza a haber diferenciación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. La revolución neolítica se produce cuando la sociedad empieza a convertirse en una sociedad sedentaria, cuando se descubre la agricultura y empieza a haber un excedente, empieza a haber necesidad de guardar ese excedente, de crear leyes para ver qué se va a hacer con ese excedente, de custodiar ese excedente. Es decir, aparecen los primeros centros urbanos y aparece el Estado. Pero creo que ahí, Agustina, el concepto central es el concepto de excedente social. Es decir, mientras no había un excedente, se trataba de una sociedad que apenas satisfacía sus necesidades de comida. Cuando se descubre la agricultura, empieza a sobrar. Cuando empieza a sobrar, empieza a haber ciudades, empieza a haber centros urbanos, empieza a haber sectores que se apropian de ese excedente, empieza a haber necesidad de cuidar ese excedente, empieza a haber quien decide qué se hace con ese excedente. ¿Se entiende? Entonces creo que el concepto central a trabajar ahí es el concepto de excedente. Y cuando hablamos de excedente, estamos hablando de sobrante, de ganancia. Es decir, podemos trabajar muchas cuestiones cuando trabajamos de excedente social.
¿no es cierto? Pero creo que la comparación es con el Paleolítico, es decir, es con las poblaciones que vivían de la caza y de la recolección. ¿Mm? De vuelta, insisto, está en discusión este concepto de revolución neolítica. Lo estamos tomando desde el relato tradicional de la historia, de que hubo una revolución neolítica. Les recomiendo muy fuertemente leer el libro El amanecer de todo. No recuerdo ahora los autores. A ver, lo busco. A ver si... El amanecer de todo. David Graeber es uno de los autores y Wengrow, ¿sí? El amanecer de todo. David Graeber y David Wengrow. Les recomiendo fuertemente porque es un libro justamente que nos hace pensar o repensar la idea de una revolución neolítica. Porque nos plantea justamente que en ese periodo hubo una diversidad enorme de sociedades y no una linealidad de progreso, ¿no es cierto? Donde cada vez hubo más tecnología. Bueno, creo que te contesté, Agustina. Decime en todo caso si tenés alguna duda sobre este tema. Cumpa, para trabajar revolución neolítica en algunas oportunidades, dice Ailén, trabajé con un capítulo del libro de Animales o Dioses de Yuval Harari. El mayor fraude de la historia se llama. Bueno, de vuelta Ailén nos hace un aporte muy interesante. Bueno, aquí plantea un interrogante que por lo menos en los primeros años prende, dice Ailén. ¿Los hombres dominan a las plantas o las plantas a los hombres? Brinda el ejemplo del cultivo de maíz. Bueno, genial. Bueno, Ailén nos está ayudando con materiales, ¿sí? Dice Elena Martínez, da bronca que teniendo los recursos para editar libros para tantos estudiantes no los convoquen a profesores con tanta trayectoria como usted para asesorarlos y generar buenos contenidos. Bueno, Elena, sí, pero son objetivos políticos, son posicionamientos, y cuando hay posicionamientos se convoca a determinadas personas con esos posicionamientos. Es así. No hay buenos o malos contenidos. Hay contenidos que buscan un objetivo y hay contenidos que buscan otro objetivo. Es decir, volvemos al título de este vivo. Enseñar a pensar o enseñar a obedecer. El objetivo del manual de quinto grado que editó el gobierno de la provincia de Río Negro es enseñar a obedecer, básicamente. Y quiero agregar algo más respecto de ese manual, porque lo otro que intenta el manual es legitimar la cuestión extractivista en la provincia de Río Negro, muy en particular la cuestión de la minería. Le dedica un espacio muy importante a la cuestión de la licencia social para la minería, porque es público y notorio que en la provincia de Río Negro hay emprendimientos mineros que no han tenido licencia social y el gobierno a través de este texto escolar está buscando licencia social para eso, ¿sí? Es decir, el manual tiene un objetivo político muy muy concreto, ¿sí? Bueno, bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Acá dice Silvia Noemí Contreras. Nuestros estudiantes tienen mucha exposición a las pantallas, entonces volver a los textos es interesante. Sí, por supuesto que sí, muy claramente. Lo que pasa es que es necesario dedicarle tiempo, porque las y los estudiantes tienen cada vez menos vocabulario, entonces cada vez les cuesta más la lectura de textos. Tenemos que establecer un puente entre la situación de ese grupo, que tendremos que evaluar cómo está cada grupo, y ofrecerles un texto que esté un escalón más arriba del lugar en el que ellos están, sin plantearles un texto que sea excesivamente difícil o complejo para su lectura, porque entonces nos va a llevar más tiempo su trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que elegir muy bien qué textos trabajar. Creo que sí, que es muy importante volver a los textos. Creo que sí, pero volver a textos, no solamente a fotocopias, porque el informante calificado también produce un texto, ¿sí? Y la entrevista también es un texto, ¿sí? La estadística también es un texto, y el mapa también es un texto.
y todos ellos se leen. Es decir, hay que enseñar a leer todos estos textos, no simplemente los que llamamos textos, compuestos por una serie de párrafos. ¿Se entiende? Es decir, hay muchas formas de textos. Silvia Noemí Contreras dice: hay estudios recientes desde la neurología que afirma que el intenso uso de las pantallas va atrofiando otras conexiones que se realizan desde la lectura reflexiva. Entonces pienso que hay que tener un cierto equilibrio en la propuesta secuencial. Exactamente. Coincido absolutamente, Silvia. Creo que hay que tener cuidado con ese equilibrio. Por eso propongo hacer una escalera. Es decir, permitirle a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes subir de a un escalón. No plantear textos excesivamente complejos para el grupo, sino textos que estén un peldaño más arriba del cual ellos se encuentran, ¿sí? Y en todo caso poder desmenuzar esos textos y enseñarles a leerlos. Al enseñarles a leerlos, les estamos enseñando también los conectores, ¿sí? El por lo tanto, por ejemplo, y todos los otros conectores que nos permiten ir comprendiendo el sentido de un párrafo, ¿no? Los conectores son centrales en la lectura de un texto. A ver, diversificar los textos, dice Analía, es muy importante, exactamente. Roxana Delgado plantea: ¿se pueden contextualizar los contenidos ya sean para pensar, obedecer? A ver, no entiendo lo que estás preguntando, Roxana. ¿Se pueden contextualizar los contenidos ya sean para pensar o obedecer? Lo que pasa es que la cuestión de enseñar a pensar o enseñar a obedecer tiene que ver con la mirada, vuelvo al principio, con la mirada que tengas de la sociedad y con cómo plantees tu unidad didáctica. Es decir, ¿les estamos planteando un problema para descubrir o les estamos contando un cuentito? ¿No es cierto? Si les estamos contando un cuentito, como el párrafo que leí del manual de quinto grado de la provincia de Río Negro, va a ser para obedecer, va a ser para repetir, porque ahí manda el docente. Y lo que hay que hacer es lo que dice el docente. Si vamos a plantear un problema, en el aula se va a plantear un debate, se va a abrir una discusión. Y ahí cada chico y cada chica va a poder plantear sus propias hipótesis respecto de los problemas que estamos planteando. ¿No es cierto? Por supuesto que hay que contextualizar los contenidos. Lo que pasa es que ¿a qué llamamos contenido? ¿A qué te referís vos cuando decís contenido? Porque Patagonia es un contenido, pero ese contenido lo podemos transformar en una multitud de problemas. ¿Se entiende? ¿Por qué, por ejemplo, la Patagonia es una economía de enclaves? Ese sería un problema. ¿Por qué la riqueza que produce la Patagonia no se reparte en la Patagonia? ¿Se entiende? Ese sería otro problema. Se trata del enfoque, en realidad. Los contenidos siempre tienen que estar contextualizados. ¿Pero qué entendés vos por contenido? ¿El dato? ¿La transmisión de información? ¿O el planteo de un problema? Bueno, la idea que estamos planteando acá es plantear problemas, no contar la realidad. Bueno, a ver qué dicen las compañeras y los compañeros. De mi parte, estamos más o menos lo que tenía para decir, ya lo había dicho. Silvina Pelloso plantea: buenas noches. Muchas gracias, profe. Dice: estoy siguiendo a mis compañeros que te siguen y que a partir de tus encuentros puedan seguir regresando las prácticas, pensar las propuestas de enseñanza situadas. Sigo escuchando: en nuestra escuela tenemos los 20 ejemplares de Neuquén, temas y problemas y de ciudad. Así que lo que hay que pensar los proyectos desde preguntas problematizadoras. Exactamente. Sí. Gracias, Silvina. Muchas gracias por estar allí. Sí, creo que sí.
Analía dice problematizar lo cercano como punto de partida. Sí, esta discusión Analía sobre lo cercano también es una cuestión a plantear. ¿Qué es lo cercano? ¿Lo cercano es lo que tienen cerca físicamente los chicos y las chicas? En este momento en el cual los chicos y las chicas están conectados al universo entero. ¿Qué es lo cercano? Cuando los chicos y las chicas a veces no conocen ni siquiera quién es su vecino de al lado. Pero sí saben, por ejemplo, lo que está pasando en la otra punta del planeta, ¿no? O juegan a jueguitos donde hay castillos, donde hay señores y siervos, ¿no? Juegos online. Digo, repensar esta cuestión de lo cercano, problematizar lo cercano. Yo diría más que problematizar lo cercano, problematizar la realidad, ¿no es cierto? Es decir, no siempre lo cercano es lo que está cerca físicamente. Insisto, ¿no? Claro. Silvina dice, lo cercano es lo significativo, lo que les puede permitir pensarse y pensar esa otra realidad, esa otredad, pensar esos otros, que no son ellos, es decir, salirse de su propia realidad y pensar esa otredad. Por eso, por ejemplo, para primer ciclo siempre recomiendo trabajar con la diversidad lejana, no con lo cercano, es decir, con otras culturas que son muy distintas de la cultura de la que nosotros formamos parte, ¿no es cierto? Por eso coincido con Silvina cuando dice que lo cercano es lo significativo, ¿sí? Y lo significativo no siempre es lo que ellos de entrada esperan recibir, porque muchas veces les vamos a plantear cosas que para ellos les son absolutamente desconocidas. Por ejemplo, digo, la cuestión, Analía dice, sí, exacto, pensar la realidad de nuestros estudiantes. Claro, exactamente, a eso nos referimos. Sí, la realidad, no solo hay realidad en la que viven físicamente, sino la realidad virtual de la que ellos están formando parte. ¿Se entiende? Exacto. Lo cercano puede ser muy autorreferencial, exactamente. Muchas veces podemos plantear cuestiones que para ellos no son cercanas, pero que los conflictúan, ¿sí? El tema es si nosotros logramos plantear un problema del cual ellos y ellas se apropien. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿por qué en Israel no viven en el año 2024? Mirá qué pregunta. ¿A qué respuesta te lleva esa pregunta? A cuestionarnos por qué vivimos en el año 2024. ¿Quién determinó cuál es el año cero? Para los habitantes de Israel, ¿cuál es el año cero? Bueno, ¿en qué año vive la población que vive en el Estado de Israel? ¿En qué año vive la población que vive en China? Digo, para dar un ejemplo que ya he dado en otro video, ¿sí? Pero se trata de plantear un problema que para ellos puede ser perfectamente desconocido, ¿m? No necesariamente cercano o no necesariamente conocido. Muchas veces se trata de plantear costumbres de otras culturas, formas de vivir completamente distintas, para romper con esa autorreferencialidad que tienen las y los estudiantes, para empezar a pensar en un otro o en una otra, porque en realidad pensar la enseñanza desde una perspectiva constructivista también tiene que ver con pensar la enseñanza desde una perspectiva decolonial. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, estamos pensando en otras realidades, en otras culturas, en que no hay una sola cultura posible. Y la nuestra no es la única, ni es la mejor. Hay muchas otras culturas. Entonces, si vamos a escuchar a nuestras y nuestros estudiantes, nos van a empezar a aparecer esas otras culturas que no son la cultura dominante, que no son la cultura hegemónica. Y vamos a empezar a tener una diversidad de voces en el aula. Entonces la perspectiva decolonial acá se conjuga con la perspectiva constructivista, porque comenzamos escuchando a nuestras y a nuestros estudiantes. Y nuestras y nuestros estudiantes
si los sabemos escuchar, nos van a traer su propia cultura, que muchas veces no es la cultura hegemónica, que es la que transmite la escuela, y que es la que está planteada en todos los diseños curriculares, ¿no es cierto? Acá, Ailén nos hace algún otro aporte, dice con la peli sugerida, es posible plantear cuán lejos de la realidad social planteada nos encontramos, ¿no? Los estudiantes comienzan a encontrar en un punto más similitudes que diferencias. Exactamente, claro, porque los chicos y las chicas se referencian siempre en su realidad. Por eso es muy interesante plantear realidades completamente diversas y lejanas. Cuando digo lejanas en el tiempo y lejanas en el espacio, ¿no es cierto? Porque en el fondo de lo que se trata, y vuelvo al principio, es de desnaturalizar esta realidad como la única posible, esta cultura como la única posible, este universo como el único posible, y empezar a pensar en un pluriverso, no en un universo, es decir, en una pluralidad de culturas, en una pluralidad de concepciones de la vida, no en una sola. Aquellos que nos dicen que estamos adoctrinando no saben que lo que estamos enseñando es justamente lo opuesto a eso, es la diversidad, es la existencia de una multiplicidad de culturas. Justamente quienes adoctrinan es quienes enseñan a obedecer, quienes enseñan que hay una sola realidad posible, quienes enseñan a repetir, quienes les cuentan una sola historia, porque no hay una sola historia, hay historias en plural, porque hay distintas miradas sobre la historia. A ver, acá Silvia Pelloso plantea trabajar el basural en Colonia Rural Nueva Esperanza, pensar una problemática que no sea tan cercana y que ellos puedan vincular con sus experiencias, ver diferencias, otros con realidades y pensar más allá de la realidad social que les toca, poder pensarse con otros y con otras. Bueno, la cuestión del basural es muy interesante. Lo que pasa que yo no trabajaría, en todo caso, en Colonia Rural Nueva Esperanza con el basural de Colonia Rural Nueva Esperanza. Trabajaría en la problemática de la basura en otro lugar. Los chicos y las chicas ya se van a ocupar de traer su realidad. En todo caso, lo compararía con otro lugar, ¿sí? Y trabajaría la problemática de la basura desde otra perspectiva. Es decir, no les contaría lo que ellos y ellas ya conocen de sobra, que es lo que pasa en el basural de Colonia Nueva Esperanza. Trabajaría otros basurales, trabajaría la problemática de la basura en otra ciudad, en otro lugar. ¿Y qué se hace en esos lugares? Los chicos y las chicas ya se van a ocupar de traer ellos su realidad, ¿no es cierto? Digo, me parece interesante poder pensar en lo lejano, ¿no es cierto? Porque después los chicos y las chicas van a traer necesariamente su realidad. Eso va a aparecer indefectiblemente, porque es la que ellos están viviendo. El problema es armar un objeto de enseñanza que esté a cierta distancia para poder observarlo. Entonces, ¿cómo se tratan los residuos urbanos en las grandes ciudades, por ejemplo? ¿No es cierto? Y comparar. Los chicos solos van a traer su realidad, ¿no es cierto? Hay que ver cuál es el problema que estamos planteando, ¿no? Estoy pensando en la basura y en las problemáticas vinculadas a la basura, ¿no? Hay distintos tipos de basura, distintos tipos de residuos. Podemos trabajar una serie de problemáticas en relación a eso, ¿sí? Pero una de esas tiene que ver con la escala, es decir, y con el tratamiento de esos residuos. ¿Cómo se tratan los residuos en esas otras ciudades? ¿Qué hacer con los residuos? ¿No? ¿Por qué tiramos tantos residuos? ¿No? Y ahí tenemos la clasificación de los residuos, ¿sí? Vinculado con el consumo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de residuos produce nuestra sociedad? ¿Por qué producimos tantos residuos? Bueno, diferenciar los tipos de residuos. Los residuos que producen distintos sectores sociales. Bueno, la cuestión de los residuos permite una serie de problematizaciones. Lo que creo que no tenemos que hacer es contarles lo que ellos están viviendo. A ver,
Sigo con el chat para abajo, dice Analía Rocha. Generar los momentos de tensión y debate en nuestros salones es importante, dice, para conocerlos y saber esas culturas que poseen. Exactamente. Si no hay momento de discusión, si no hay espacio para que ellos y ellas hablen, no vamos a conocer las culturas que ellos nos están trayendo. La pregunta es siempre, ¿cuánto tiempo hablan los chicos y las chicas por cada hora de clase que nosotros estamos dando? ¿Cuánto espacio hay para escuchar su palabra, para que nos cuenten lo que ellos tienen aprendido desde sus hogares y que nosotros no le damos importancia desde el diseño curricular? ¿No es cierto? Acá Silvia nos dice, no por eso, no tan referencial, es que eso es lo que hay que instalar, no tomar siempre ese recorte. Exactamente. Agustina dice, claro, es así, enseñar a obedecer es responder a una sola cultura. En mi lugar lo gauchesco está muy presente. Estamos hablando del paleolítico y se ponen a mirar videos de caballos y de folclore. Me pasa con un estudiante. Claro, por supuesto. Bueno, no logro que les interesen otros temas, nos dice Agustina. Bueno, habría que dialogar con ellos y pensar qué cosas les interesan. Capaz que hay que sentarse a hablar con ellos y pensar cómo podemos atraerlos. Es un arte pensar con qué tema los podemos atraer para generar un problema, ¿no es cierto? A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en la escuela secundaria, algo parecido a lo que te pasa, Agustina. No sé si sos maestra de primaria o trabajás en media. Yo daba educación cívica. Entonces terminé trabajando, por ejemplo, una problemática que era muy importante para ellos y ellas, sobre todo para ellas, que era el tema de los noviazgos violentos, la cuestión de la violencia de género. Estoy hablando de muchísimo antes de la ola feminista de la última década, ¿no es cierto? Y empecé a plantear algunas cuestiones que para ellos eran fuertemente significativas. Estaba dando educación cívica, obviamente, no estaba dando historia, ¿no? Pero terminé trabajando cuestiones a partir de artículos periodísticos que les interesaban mucho y que los interpelaban fuertemente, ¿no? Hay que pensar, no sé en qué grado trabajás, pero hay una cuestión ahí de comunicación, es decir, ¿cuánto los estamos escuchando? ¿Qué nos dicen? ¿De qué hablan? Porque de algo hablan, algo les interesa. No es verdad que no les interesa nada, hay cuestiones que sí les interesan. Se trata de descubrir qué les interesa. Alejandro dice, según la teoría del orden en España hay una sola nación, pero la teoría del conflicto es plurinacional. En Argentina, en la Patagonia, bueno, claro, Alejandro, por supuesto. Bueno, en todo caso, según la teoría del orden, cada nacionalidad española tiene que mantenerse adentro del Estado español, ¿no es cierto? No tiene que independizarse, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, en Argentina y en la Patagonia hay distintas naciones, ¿no es cierto? La nación mapuche, ¿sí? Hay mucha migración boliviana, por ejemplo. Hay mucha migración que proviene de la cultura andina. En el Alto Valle hay muchísimo proveniente de Bolivia. Mucho productor rural, ¿sí? Que proviene de la cultura andina, quechua, aymara, es decir, hay varias nacionalidades en la Patagonia, ¿no es cierto? No solamente la argentina y la mapuche. Por ejemplo, en Neuquén hay mucha migración gitana, que es otra nación. Es decir, estamos hablando de muchas naciones al interior de un mismo espacio. Silvia Pelloso nos plantea, qué buenas esas preguntas. Agustina pregunta, ¿y el diseño curricular? Jaja. Bueno, bien. ¿Qué hacer con el diseño curricular? No hablé del diseño curricular. Pero el diseño curricular nos plantea una serie de cuestiones que son generales y a partir del cual podemos plantear preguntas. Los diseños curriculares nos plantean propósitos generales, dentro de los cuales podemos poner estas preguntas que yo estoy planteando.
Los diseños curriculares en general no están planteando la problematización al momento de plantear los contenidos, pero sí la plantean desde la fundamentación. Todos los diseños curriculares dicen que hay que trabajar a partir de problemas. Lo que pasa es que la construcción de los diseños curriculares no es coherente, Silvia. Creo que es Silvia la que me está preguntando eso. ¿Qué hago con los diseños? Agustina. Agustina, hay una incoherencia en los diseños curriculares. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la fundamentación se nos plantea una perspectiva crítica. Y después al plantear los contenidos no es coherente con eso. Y se nos plantean cuestiones de la descripción. Ese es el otro par de cuestiones que quería plantearles. La distancia que hay de la descripción a la explicación. Bueno, yo creo que a partir de los contenidos, entre comillas, generales que nos plantea el diseño curricular, adentro de esos contenidos tenemos que buscar problemas. Pensando a partir de esos contenidos que plantea el diseño curricular, los problemas que nosotros vamos a plantear. Porque el diseño curricular nos plantea cuestiones generales y el objeto de enseñanza es una construcción nuestra, no es la obediencia al diseño curricular. Nuestro trabajo, lo vuelvo a decir, ya lo he dicho muchas veces, es un trabajo intelectual, es un trabajo de construcción de un objeto de enseñanza. Y ese objeto de enseñanza, por supuesto, va a estar encuadrado en el diseño curricular. Lo que pasa es que el diseño curricular no nos resuelve el problema, ni nos plantea preguntas problematizadoras. Se trata de que nosotros encontremos esas preguntas problematizadoras al interior de los contenidos que nos plantea el diseño curricular. ¿No es cierto? Acá Analía dice, el diseño curricular queda corto a todo lo que surge en el salón, pero está en nosotros llevarlo a conflicto y usarlo para llevarlo a clase. Bueno, acá Sandra Méndez, buenas tardes Sandra, dice, sí, ya comencé a trabajar la cultura africana. ¿Puedo abordar la mapuche? Se viene el Año Nuevo Mapuche y me parecía oportuno. Por supuesto, creo que el Guñauzipantu es un contenido muy interesante para pensar el diferente vínculo que tiene la cultura occidental con la naturaleza del que tiene el pueblo mapuche, porque el Año Nuevo Mapuche comienza en lo que Occidente llama el solsticio de invierno. Oficialmente sería el 24, 23, 24, 25 de junio. En Neuquén oficialmente es el 24 de junio, ¿no es cierto? Creo que sí, Sandra, absolutamente. Me parece que es muy oportuno trabajar el Guñauzipantu, pero el Guñauzipantu no para contarlo, sino para mostrar una ceremonia que muestra otro vínculo distinto de la cultura mapuche con la naturaleza y ponerlo en tensión con la mirada que tenemos desde la cultura occidental con la naturaleza. Es decir, si el año comienza en el solsticio de invierno, es decir, cuando la Tierra se va comenzando a calentar, ¿sí? El día más largo del año está vinculado a las fuerzas de la naturaleza, porque para el mapuche ese che es parte de las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Y esa primavera que se avecina es la que le da fuerza a esas personas. Es un vínculo totalmente distinto del que tiene la cultura occidental con la naturaleza. Por eso nuestra cultura occidental no sigue el orden natural. Nuestro año se organiza en función del calendario cristiano y no del orden natural. Nuestra medida del tiempo es una medida totalmente artificial, despegada del orden natural de las cosas. El tiempo para el pueblo mapuche es el tiempo de la naturaleza. Por eso el Guñauzipantu es el año nuevo, es el comienzo de un nuevo ciclo, ¿sí? Que comienza el día más largo del año, ¿no es cierto? Que es el comienzo del invierno. Me parece que sí, Sandra, absolutamente. Acá Silvia Pelloso nos manda un link. A ver, ¿a qué link nos manda? Mandaste un link. Acá dice, a ver, estoy leyendo el chat. En este sentido dice, absolutamente, dice Ailén.
En este sentido podríamos intentar replicar esa especie de pesquisa que realiza la Matrix, a partir de la cual genera el contenido que consumimos. Sí, me parece bien tu observación, Ailén. Claro que sí. Se trata de, en realidad, pensar desde dónde viene toda esta cuestión de la monoculturalidad. El otro día lo estaba escuchando ¿cómo se llama? En la feria del libro que organizó la UNTER, ay, se me fue el nombre ahora, a un pedagogo, a Carlos Escliar, hablar de un concepto nuevo que acabo de publicar en mi perfil, que es el concepto de tecnofeudalismo. Digo, ya que, Ailén, hablas de la Matrix, ¿no es cierto? Un nuevo concepto para comprender la realidad en la que vivimos, que es el tecnofeudalismo. ¿Qué es esta Matrix? Esta Matrix dirigida desde las 4 o 5 o 6 grandes empresas tecnológicas que están gobernando el mundo más allá de los estados nacionales, ¿no es cierto? Y que están condicionándonos la vida. Fíjense que estamos dando una clase virtual por una de esas plataformas justamente. Es la gran Matrix que condiciona nuestra vida, nuestro sueño, es decir, cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo estamos despiertos. ¿Cuántos estudiantes nuestros se la pasan a la noche mirando las redes sociales? ¿Cuántas horas duermen los chicos y las chicas ahora con esto de las redes sociales? ¿Les preguntaron? ¿A qué hora se durmieron realmente? ¿Cuántas horas pasaron en estas redes sociales? Porque esta Matrix, este tecnofeudalismo, se está introduciendo en lo más íntimo de nuestra vida. Entonces creo que es un concepto muy importante para comprender la realidad que estamos viviendo, porque nuestras y nuestros estudiantes están absolutamente presos de esa Matrix que plantea Ailén, y creo que es una discusión muy interesante para plantear, ¿no es cierto? Acá Analía Rocha dice: en el nivel secundario es más complicado, creo, en el nivel primario están más estimulados para querer conocer o decir lo que les interesa. Puede ser. Vos sabés que mi experiencia personal es que los chicos y las chicas más chiquitos del nivel primario están más interesados, pero a medida que ya son preadolescentes, si la escuela los ha domesticado demasiado, ya simplemente están ahí porque los mandan y ya no están interesados. Se trata, en todo caso, de romper ese contrato didáctico tradicional de que están ahí simplemente para hacer lo que nosotros les decimos y para obedecer a nuestras órdenes. Pensar desde una perspectiva crítica implica romper el contrato didáctico de que todo esto, que es estar sentado en un aula, es para repetir lo que dice el docente. Por eso tratamos de plantear problemas, por eso tratamos de romper con esa lógica, que es la lógica que los chicos y las chicas traen, porque es lo que la escuela les ha enseñado desde primer grado. Acá tenés que obedecer, acá manda el docente, se hace lo que dice el docente al que hay que obedecer. El docente no abre un debate, el docente ordena simplemente. Copien, repitan, lean, respondan. El docente no dice: ¿qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, ese es el contrato didáctico que hay que romper. Es un contrato que no está escrito, pero es el contrato que la escuela tradicional les propone a nuestras y a nuestros estudiantes. Creo que por eso los chicos y las chicas, a medida que van creciendo y van haciendo su trayecto por el sistema educativo, cada vez están menos interesados por lo que les propone la escuela. El tema es qué les estamos proponiendo justamente. Les estamos proponiendo que nos obedezcan, que hagan lo que dice el profe, la vieja de historia, como dirían las y los estudiantes, que repitan. Bueno, eso no les interesa, obviamente. ¿Les planteamos problemas que sí les interesen? ¿Los escuchamos? Bueno, ¿cuánto tiempo destinamos a escuchar lo que les interesa? ¿Cuánto tiempo destinamos a pensar en qué cosas podemos interesarlos, aunque sea un tema que a priori no sea de su interés, ¿no es cierto? Y en cómo podemos lograr
su interés? ¿Cómo podemos captar su interés? Acá plantea Ailén, claro, me refería a los intereses que movilizan a nuestros estudiantes. La organización del Estado, parafraseando al subcomandante Marcos, ya está aquí. Por supuesto, así es. Bueno, Silvina, acá nos hace una observación Silvina Pelloso de un libro mío que no se edita más, pero que lo pueden descargar en PDF. Dice, Enseñar Neuquén me ha ayudado muchísimo a pensar propuestas de enseñanzas. Sí, pueden bajar Enseñar Neuquén. Es un libro que está en PDF en nuestra página web. Ahí lo busco y les pongo el link. Enseñar Neuquén es un libro que yo escribí hace muchos años y se sigue usando en PDF porque plantea algunas de estas cuestiones que estoy planteando todavía hoy, ¿no es cierto? Llevo muchos años planteando estas cuestiones y es un libro que tiene un texto al principio que plantea para qué enseñamos ciencias sociales, es decir, los propósitos, un poco el modo en que empezamos esta charla, ¿no? Estoy buscando el link para ponerles Enseñar Neuquén. A ver si lo encuentro. Libro Enseñar Neuquén, acá está. Les pongo el link para que lo puedan descargar. Se los pego. A ver. Se me perdió el chat. A ver. ¿Dónde estoy? Acá. Exacto, está en la página de la editorial. Ahí les pegué el link. Ahí está. Ahí tienen el link para poder descargarlo. Bien, exacto. Bien, sí, es un material que es útil, es muy útil. Así es. Bueno, no sé si hay algunas dudas más. Lo principal que tenía interés en plantearles ya está planteado. Con este video vamos a cerrar este ciclo. La verdad que les quiero agradecer muchísimo su presencia aquí. Seguramente nos estaremos encontrando en otros espacios, en las ferias del libro que organiza la UNTER, en otros videos y en otros vivos. El día 25, martes 25, estaremos junto con Graciela Martínez y una familia, con la presidenta de APEMU, que es la Asociación de Personas con Familiares que tienen discapacidad múltiple, para hablar de educación y discapacidad. Vamos a hacer una transmisión en vivo hablando de su libro Rupturas imprescindibles en educación especial, ¿sí? Escuela y discapacidad múltiple. Así que las quiero y los quiero invitar a participar de esa transmisión en vivo, porque es sobre un tema que también se está debatiendo muchísimo en las escuelas, ¿sí? Y de este modo, bueno, voy cerrando. Quiero ver si hay algún otro comentario para responder. Ahí está. Bueno, este ciclo lo pueden ver completo en YouTube, porque lo vamos a subir a la página de YouTube de Pido la Palabra Editorial. Así que lo pueden volver a ver cuando quieran, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Un abrazo a todos y todas.